Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. En las recientes elecciones celebradas en Chile, la derecha quedó lejos de obtener un tercio de los 155 escaños de la Convención Constituyente, órgano que estará encargado de redactar la nueva Carta Magna. Exactamente, resultaron electos 37 de la lista Vamos por Chile, de la derecha, 28 de la Apruebo Dignidad, formada por organizaciones de izquierda, 25 de Apruebo con partidos de centro izquierda y 17 de los pueblos originarios. En resumen, las alianzas de los partidos de izquierda se hicieron con un total de 53 cupos. Pero los grandes vencedores y la gran sorpresa fueron los independientes, o sea, ciudadanos sin afiliación política, que alcanzaron 48 escaños. En el programa de hoy veremos cómo ese repliegue de los partidos conservadores y tradicionales pudiera influir en el futuro de la nación. Como es habitual, el análisis estará a cargo del investigador Santiago Pérez, quien conversará con Pavel Alemán, especialista del Centro de Investigaciones de Política Internacional, experto en temas de América Latina y un invitado casi habitual en nuestro espacio. Más adelante haremos contacto con la periodista chilena Marcela Cornejo para conocer sobre sus expectativas ante el nuevo escenario político. Pero primero vamos con Santiago y su invitado. Adelante. Gracias, Adriana, gracias a los telespectadores, a Pavel, a Marcela, que estarán con nosotros en este programa. Hay que decir que el llamado a la constituyente ya propiamente es una victoria de las fuerzas progresistas chilenas. Hay que recordar que este es el resultado de muchas manifestaciones que se dieron en el 2019, pero incluso desde antes, de reivindicación a la sociedad civil chilena, temas de educación, lo que se le llamó en su tiempo la revolución de los pingüinos, por la participación de los jóvenes de secundaria, etcétera. Ahora, Pavel, ¿cómo tú valorarías los resultados de estas elecciones a la constituyente? Estamos hablando no de cualquier elección, estamos hablando de una elección cuyos representados, cuyos figuras electas va a cambiar la constitución de un país. Por tanto, no es cualquier cosa, ¿no? Buenas, Santiago. Te agradezco ante todo la invitación para hablar sobre el tema de la elección de los miembros de la Convención Constituyente en Chile. Debemos recordar primero que la actual constitución, la constitución vigente en ese país, es la del año 1980, es decir, es una constitución heredada de la época de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Lo que se está cuestionando a lo largo de la última década, con la revolución pingüina, con las protestas que comenzaron en octubre de 2019 y con este proceso constituyente, es la naturaleza del Estado chileno. Un Estado patriarcal, un Estado que ha discriminado históricamente a los pueblos originarios y un Estado muy desigual, con una distribución muy desigual de la riqueza, con una apertura al capital foráneo de una manera casi total y con una desprotección, un incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones en cuanto a la prestación de servicios básicos como los servicios sanitarios y de instrucción. Más allá, el tema de la seguridad social. Ahora, ¿qué ha sucedido en esa elección? En esa elección se iban a escoger 155 constituyentes que van a redactar la nueva Constitución Política de Chile. Una constitución política que debe crear el marco jurídico sobre el que se levante un nuevo pacto, un nuevo contrato social. Y llama la atención que de esos 155 constituyentes, una parte importante de ellos son o de una izquierda tradicional, plural y tradicional, dígase lo mismo desde algunos partidos que pertenecieron a la Concertación, como de otros partidos que han formado parte del Frente Amplio, y por otro lado, ciudadanos que fueron por primera vez a una lista
de candidatos independientes, muchos de los cuales tienen una orientación hacia la izquierda o emergieron como figuras públicas durante el proceso de protesta social que comenzó en octubre de 2019. Pavel, de todos modos, la cantidad de independientes genera siempre un nivel de incertidumbre respecto a eventuales maneras de conducirse en las discusiones de la constituyente. La opinión generalizada es que ha sido una derrota de la derecha que ha gobernado en ese país, un país donde además no hay que pensar que cambios en la Constitución altere significativamente tampoco la estructura de poder, porque está bien enraizada en Chile, es un elemento inicial, pero ¿tú estarías de acuerdo con que es una derrota de la derecha? ¿Habría pocas posibilidades de la derecha para articularse en las discusiones en la Constituyente y en el escenario posterior? Lo primero es que hay un cuestionamiento muy importante del funcionamiento de todo el sistema político. Es decir, eso se refleja, por ejemplo, en una menor asistencia al proceso de votación por los convencionales constituyentes en relación con el proceso de consulta que se hizo el año pasado, que decidió que se celebrara precisamente un proceso constituyente. Eso en primer orden. En segundo lugar, la mucho menor presencia de los partidos de derecha que fueron en una lista única y que quedaron muy por debajo de sus expectativas. En la realidad ellos necesitaban al menos tener un tercio de los candidatos electos a la Convención Constituyente para de esa manera poder tener la posibilidad de frenar, digamos, la redacción de artículos claves que fueran en dirección a un cambio mucho más sustancial de la sociedad chilena. Ellos quedaron aproximadamente con un 20% de los constituyentes. Ahora, yo pienso que hay una tercera cuestión, ¿no? Que hay una crítica al funcionamiento de los partidos tradicionales en Chile. Por eso la emergencia tan poderosa de ese grupo de ciudadanos que se han presentado como candidatos independientes y que se han podido organizar en una lista única, aunque existe más una lista de candidatos independientes, pero fundamentalmente la lista del pueblo. Así que están orientados hacia la izquierda, provienen de los movimientos sociales. Ahora, estas elecciones no solo fueron para constituyentes, aunque claro, fue el centro de la convocatoria, también fueron para gobernadores. Se eliminaron las posiciones, digamos, de los intendentes que no eran electos. ¿Cuál es tu valoración acerca de el impacto político y las correlaciones de fuerzas que surgen después de las elecciones para gobernadores? Yo quiero rescatar un elemento que no mencioné anteriormente, y es la cuestión de que estas son las primeras elecciones en Chile, en el caso de la Convención Constituyente, donde se exige paridad de género a la hora de elegir a los candidatos. Esa paridad no tuvo un reflejo, digamos, proporcional en la elección de gobernadores y de alcaldes, pero ciertamente ha crecido la presencia de la mujer en la política chilena de una manera notable. Vemos que aproximadamente sobre el 40% de los candidatos que pasan a segunda vuelta o que ganaron incluso en primera vuelta, una de las 16 gobernaciones, muchas de ellas son mujeres. Y aproximadamente sobre un 20%, quizás un poquito más en el caso de las más de 300 alcaldías que también se disputaron. Quiere decir esto que de las 16 regiones que eligieron gobernador por primera vez en Chile, que es un punto importante porque se sustituye la figura del intendente, que no era un cargo electivo, que era un cargo designado, pero la elección de los 16 gobernadores, de esos, en primera vuelta fueron electos 3 que o se corresponden con formaciones de izquierda tradicional o fueron como candidatos independientes, pero con una base de apoyo importante desde esa izquierda. Y hay 13 gobernadores que pasan a segunda vuelta, pero en esa segunda vuelta, fundamentalmente, hay una presencia importante
tanto de candidatos independientes como de candidatos de formaciones de partidos que fueron o de la Concertación o del Frente Amplio. Bueno, yo creo que hay que hacer una valoración, que te la pediré después de la pausa, sobre cómo esto impacta en el escenario político chileno, así como en el escenario latinoamericano. Pero primero vamos a una pausa y después seguiremos hablando de estos dos temas. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida. Es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. En Mundo 2020, hoy profundizamos en el significado de los resultados de las elecciones de los miembros de la Convención Constituyente en Chile. Como bien decían los expertos en la primera parte del programa, esta es sin dudas una derrota para la derecha. Así también lo considera Marcela Cornejo, periodista chilena, con la que hacemos contacto de inmediato para conocer sobre sus expectativas y las de otros ciudadanos a partir de la elección de los redactores de la futura Carta Magna. Un saludo a Marcela. Un gusto saludarles nuevamente y por supuesto muy contenta de compartir con ustedes un poquito de lo que está pasando en Chile en la actualidad y la gran sorpresa, ¿no?, que irrumpe con el resultado electoral de hace unas semanas y que viene a mover un poco fuertemente, a remecer el tablero político en el país. Bueno, lo ya sabido es que efectivamente la gran derrotada de este proceso electoral es la derecha chilena, que perdió enormemente la posibilidad, que era su gran apuesta, de lograr un tercio de electos y electas para el proceso constituyente. Fueron derrotados, ni siquiera se acercaron a esta aspiración, y también los sectores clásicos de la ex Concertación fueron muy mermados en las aspiraciones electorales que tenían grandes líderes y representantes tanto de la derecha como de la centro derecha. No lograron posicionarse, ni siquiera salir electos. Y por otro lado, este conglomerado que surge entre el Partido Comunista, el Frente Amplio y algunos independientes irrumpe también y se consolida como un actor político relevante. Sin embargo, la gran sorpresa es la cantidad de electos y electas que se presentaron como independientes, entre ellos la Lista del Pueblo, que sacó un número importantísimo de candidatos y candidatas, fueron y lograron importantes votaciones sin los recursos, además que este es un factor muy determinante, sin los recursos económicos que tenían estos candidatos de la derecha, del centro, y lograron, ¿no?, ser electos producto del trabajo, también producto de su inserción social y por sobre todo que la gran mayoría de ellos eran representantes o fueron de alguna manera protagonistas de lo que fue la revuelta popular el 18 de octubre del 2019. Por lo tanto, esta idea de que Chile despertó hoy se concreta. Efectivamente hay un triunfo muy relevante de estos sectores independientes y hemos visto cómo en estos últimos días, en la participación de programas televisivos, de debate, han llegado para levantar una voz común, y esa voz común es: no queremos más neoliberalismo, se acabó la política de los acuerdos tras bambalinas, y hoy vamos a debatir y vamos a levantar nuestras propuestas y a tratar de materializarlas en este proceso constituyente de cara al pueblo, de cara a la gente, sin acuerdos, digamos, hechos como está acostumbrado a hacerse la política chilena, de manera inconsulta a los sectores populares. Por lo tanto, ya empezó a moverse las piezas del ajedrez en este tablero con la irrupción de este tercer actor, que son los
distintos grupos independientes y que nos pueden hacer imaginar escenarios no tan fluidos quizás de llegada a los grandes acuerdos, pero sí donde esta mirada crítica al modelo que ha imperado en Chile desde la dictadura hoy realmente sus cimientos están en cuestión y hay una fuerza que está defendiendo el sentir popular. Así que creo que eso es lo más relevante destacar. Y sí mencionar que a pesar de todas estas expectativas, el resultado de la participación electoral fue muy importante. Hubo una baja, lo hemos visto en los últimos años, pero incluso una baja en relación a lo que fue el año pasado, el plebiscito, si queríamos o no una constituyente, que fue un 51% de participación, y en esta ocasión se llega solo a un 46%. Eso es también relevante considerar porque hay un gran sector de Chile que no es todavía no cree tanto, ¿no? Y es una apuesta por ganar también y un desafío en este sistema. Por lo tanto, creo que también no hay que perder la vista de ese otro actor que está invisibilizado, pero que efectivamente también fue parte activa de lo que fue la revuelta popular. Así que muchos desafíos por delante y la necesidad de un proyecto común de estos sectores independientes con esta alianza posible con el Partido Comunista y el Frente Amplio debe ser, ¿no?, donde estén puestos todos los ojos del análisis en lo que queda para la elaboración de una nueva constitución para Chile. Muchísimas gracias a Marcela Cornejo por unirse desde Santiago de Chile al análisis del Mundo 2020 sobre la elección de los 155 constituyentes que tendrán la responsabilidad de redactar una nueva Carta Magna. Así se derogará la Constitución de 1980 impuesta por la dictadura militar y rechazada por las multitudes durante el estallido social de octubre de 2019. La aprobación de la nueva ley de leyes está prevista para mediados de 2022. Hasta entonces, los debates estarán centrados en aspectos como el rol del Estado y la distribución de los poderes, la plurinacionalidad y la equidad de género, así como el acceso al agua como un derecho fundamental y un bien nacional de uso público. Y en Mundo 2020 seguimos conectados hoy con el análisis sobre los resultados de las recientes elecciones en Chile, donde además de la convención constituyente, la derecha perdió espacio en gobernaciones y otros cargos locales. Sobre este tema continúa el diálogo. Adelante de nuevamente Santiago y su invitado. Pavel, a la luz de las experiencias latinoamericanas, cuando ha habido procesos también para una constituyente, se han cambiado elementos fundamentales de la estructura política y de los basamentos de los estados. Eso no quiere decir que se muera la política, eso no quiere decir que todo se acabó y que sea un camino lleno de rosas. ¿Cómo tú ves los posibles escenarios de la política chilena, teniendo en cuenta que las estructuras de poder se han quedado? Es decir, estamos hablando de la propiedad privada, estamos hablando del papel de los medios, estamos hablando el papel de las transnacionales en la economía chilena, estamos hablando del papel de los militares, de la policía, etc. Pero de todos modos, ¿cómo tú crees que puede alterar esto la política chilena en la perspectiva, después de que se instaure una nueva constitución? Todo proceso de carácter constituyente es un proceso de negociación política. De manera que las fuerzas que han sido electas van a tener que dialogar entre ellos, escuchar de manera muy atenta también la opinión pública de la sociedad chilena, que creo que tiene mucho que decir. La sociedad chilena fue muy quebrantada por las protestas, más que por las protestas, por la represión, por la respuesta violenta por parte del Estado. Yo creo que una de las grandes cosas que va a nacer en la nueva Constitución Política de Chile es una lista amplia de derechos fundamentales reconocidos. Importa mucho no solamente el reconocimiento de estos derechos, sino las garantías materiales que se le brinden para el ejercicio. La sociedad chilena está cambiando en el sentido de que no solamente la presencia de la mujer en la política, eso implica un cambio profundo a la hora de entender lo que está sucediendo. Se decía que a las mujeres no les interesaba la política, se decía que las mujeres no eran aptas para participar en la política. Creo que la realidad está demostrando todo lo contrario. A su vez, la incorporación de los 10 pueblos originarios reconocidos
por el gobierno chileno, que no solamente es el pueblo mapuche, aunque fundamentalmente es el pueblo mapuche, quiere decir que va a haber que reconocer un conjunto de cuestiones que han estado preteridas por aproximadamente un siglo y casi 4 décadas en la relación entre el Estado chileno y esos pueblos originarios. Entre otras cosas, la cuestión de los territorios ancestrales, la cuestión de la relación con los recursos naturales que se encuentran en esos territorios. Y finalmente, me parece que se impone un cambio de modelo económico en Chile. Yo no estoy diciendo que vaya a dejar de ser una sociedad capitalista, no estoy diciendo eso. Lo que estoy queriendo decir es que no puede haber el nivel de asimetría que existe hasta el día de hoy, de concentración de los recursos en manos de muy pocos, de empresas transnacionales que llegan a saquear los recursos naturales del país y poco dejan, tanto para el desarrollo de las comunidades donde se encuentran esos recursos, como para el Estado. Si estamos hablando de eso, yo creo que sí va a haber cambios profundos en Chile, y esos cambios no se pueden ver fuera del contexto de los cambios que se pueden estar dando ahora mismo en la región, fuera de esas dinámicas. Ahora, en América Latina es verdad que las dinámicas domésticas y nacionales son las que predominan, pero no hay dudas que hay un efecto de contagio, un efecto dominó por el idioma, por los medios, etcétera, sobre sociedades latinoamericanas, sobre otras sociedades. Y estamos viendo cómo desde la derrota de Macri en Argentina, la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México, la consolidación de la revolución bolivariana en Venezuela, se pensaba realmente que iba a tener una derrota, los procesos en Nicaragua, en el del caso cubano, lo que está pasando hoy con la crisis del neoliberalismo y el autoritarismo en Colombia, la victoria del MAS en Bolivia, la eventual participación de Lula en las elecciones en Brasil, lo que está pasando en Perú. En fin, estamos en medio de un proceso de reacomodo de las fuerzas progresistas y de la crisis del modelo neoliberal y de las formas de autoritarismo. ¿Cómo tú crees que esto que ha pasado en Chile afecte esta correlación de fuerzas en América Latina en función de salidas progresistas? Hace años que nosotros tenemos un criterio diferente. Nosotros no compartimos mucho la cuestión de que haya olas políticas en América Latina. Más bien pensamos que el campo político, el poder político es un terreno en disputa. Y es un terreno que solamente una fuerza política se puede mantener si es osada, si es creativa y sobre todo si cumple con las expectativas de cara a su relación con la sociedad. Ahora, hay un retorno, eso sí, de gobiernos de izquierda o progresistas en la región, sí lo hay. Yo creo que incluso se avecinan tiempos interesantes. Insisto en que el proceso que se está dando en Chile forma parte también de esas dinámicas regionales. Es decir, este es el caso ya de Lula, prácticamente a las puertas de presentarse como candidato presidencial, con grandes opciones en Brasil. Este es el caso de la movilización social, de la protesta social en Colombia, que ha hecho emerger también otros actores y que de cara a una potencial elección en Colombia está planteando, digamos, como primera opción a Gustavo Petro, que también formaría parte precisamente de esa visión progresista. Estamos viendo el caso de Pedro Castillo en Perú, en una disputa muy fuerte y, por cierto, con elementos a veces que uno diría que demeritan a la política por parte de Fuerza Popular, el partido por el que va la candidata Keiko Fujimori. Como bien mencionabas, este es el caso de las fuerzas en torno a la candidatura de Arauz en Ecuador, que son en este momento la fuerza política más importante en el legislativo de ese país. Y también estamos viendo el caso de Chile, ¿no?
Es decir, yo pienso que sí, que hay un retorno de esas fuerzas progresistas al ejercicio de gobierno, sobre todo por la crisis que han provocado desde el punto de vista político, la aplicación a rajatabla de políticas económicas regresivas por parte de gobiernos de derecha, y en otro orden también por una muy mala gestión de la crisis de la pandemia del coronavirus. Yo creo que esos han sido dos elementos que de alguna manera han precipitado en el corto plazo el retorno de las fuerzas progresistas al escenario de gobierno en la región. Bueno, Pavel, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que es la tercera vez que vienes al programa y la situación latinoamericana va a demandar posibles presencias ulteriores tuyas. Gracias una vez más. Te agradezco a ti la invitación. Esperemos que en el futuro haya otros temas también relevantes que podamos de alguna manera ponerlos también sobre la mesa de diálogo con la sociedad. Creo que se avecinan tiempos muy importantes también, no solamente en Chile, como decía, en Perú y en Colombia. Así que nos veremos próximamente. Muchísimas gracias a ambos por compartir esas reflexiones. Chile espera con ansias medidas de corte social y superar el neoliberalismo acuñado por la actual Constitución para dar paso a un modelo con mayor justicia social. Así nos despedimos. La próxima semana los esperamos para mirar al mundo con 2020.